Hola, muy buenas noches, muchas bendiciones. Qué bueno poder encontrarnos en este nuevo nivel de esta escuela de formación ministerial. Es una alegría para nosotros ver cómo cada uno de ustedes han podido permanecer, han podido perseverar y avanzar hasta este punto de la enseñanza, el segundo nivel de esta escuela que el Señor nos dio para formar a aquellos hombres y mujeres que tienen el deseo, tienen el entendimiento y la pasión por crecer en Dios y que saben que tienen un llamado para servirle a Él y a su pueblo. Esta noche comenzamos con la lección número 1 de este nuevo nivel y es un tema del cual se ha hablado muchísimo y es un tema que creemos además que es muy importante para nuestro crecimiento y para que como pueblo de Dios podamos tener entendimiento de los tiempos que estamos viviendo. Hoy vamos a comenzar con este tema y este tema es el ministerio quíntuple, conocido ministerio quíntuple de Efesios 4:11, un tema, como les decía, muy conocido, en ocasiones muy polémico, pero que estamos seguros que será de mucha bendición para nuestras vidas. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por permitirnos llegar hasta este punto, gracias por permitirnos beber de tu palabra, Padre. Gracias porque tenemos acceso a los misterios del reino, porque tú no te escondes de nosotros, nos permites beber de tus aguas, nos permites, Señor, estar contigo, nos permites disfrutar de tu presencia. Gracias. Declaramos en el nombre de Jesús que proféticamente comienza una nueva temporada también en nuestras vidas, en nuestro espíritu, que podemos, Señor, avanzar en revelación, en entendimiento y que podemos, Padre, disfrutar de tu poder y de tu gracia para con nosotros. Declaramos en el nombre de Jesús que tu palabra penetra nuestras vidas y trae transformación, liberación y que nos pone, Señor, en el lugar en el que tú quieres que estemos. En el nombre de Cristo Jesús atamos toda venganza, atamos todo plan del infierno y declaramos que tu palabra nos transforma y nos pone, Señor, en tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, quiero pedirte que me acompañes al libro de Efesios capítulo 4. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 13, Efesios capítulo 4, versículos del 10 al 13. Comenzaremos con el versículo 10 al 13. Dice la palabra: el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Preste atención. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de su servicio, para edificar al cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Es importante que entendamos que el ministerio quíntuple fue constituido por el mismo Jesucristo en el momentos antes de su ascensión. Jesucristo mismo dejó un diseño específico para su iglesia y lamentablemente hoy podemos encontrarnos como los hombres, como nosotros como hombres hemos establecido principios, fundamentos y doctrinas que en ocasiones pierden hasta el fundamento bíblico y comenzamos a crear leyes y comenzamos a crear patrones de conducta que no son conforme a la palabra. Así que lo primero que quiero sembrar en tu espíritu es que este es el diseño que Cristo estableció para su iglesia. Y en este momento, hasta este punto, usted va a ver que no existen palabras o no existen títulos denominacionales. Por eso es que preferimos decir que somos la iglesia de Cristo y no seguir una corriente en específico. Porque entendemos que el mismo Señor, antes de ascender a los cielos, estableció esta, que es su iglesia. Y la iglesia está compuesta, la iglesia que Él establece, nace con el ministerio quíntuple. Es importante que entendamos además que la iglesia está experimentando una restauración profunda de la verdad de Dios en todas sus áreas. La iglesia viene desde hace muchos años sufriendo distintas renovaciones y restauraciones porque el deseo de Dios es la restauración, valga la redundancia, de todas las cosas. El Señor quiere que caminemos conforme a su voluntad y conforme a su diseño. Podemos simplificar esta frase diciendo que el ministerio quíntuple es el diseño de Dios para la iglesia. El ministerio quíntuple además es una de las restauraciones fundamentales para este tiempo y más adelante vas a ver por qué. Llevando al cuerpo de Cristo a la posición correcta en espera
de su venida. ¿La venida de quién? La venida del amado. La iglesia necesita posicionarse para esperar a su amado. Viene a mi memoria la parábola de las 10 vírgenes, como ellas, para esperar que el novio llegase, tenían que estar en un lugar específico. Ellas fueron llevadas hasta un lugar y en ese lugar debían velar por la llegada del novio. Asimismo, nosotros como iglesia necesitamos entender y descubrir cuál es el lugar donde el Señor nos quiere. Bueno, surge una pregunta. Bueno, ¿cuál es el ministerio quíntuple o qué es el ministerio quíntuple? Vamos a verlo a la luz de la palabra. Podemos llegar a la conclusión de que el ministerio quíntuple es la manifestación de la plenitud de Cristo, su obra, sus atributos y su poder. Y se lo voy a repetir. Llegamos a la conclusión de que el ministerio quíntuple viene de 5, de las 5 oficinas o las 5 funciones que aparecen en este libro de Efesios. Es la manifestación de la plenitud de Cristo. O sea, Cristo es aquel que lo llena todo en todo. Además, es la manifestación de su obra, la obra de Cristo, sus atributos y su poder. Cuando leemos la expresión Él mismo dio, aquí podemos entender la intención de Cristo de conscientemente llamar a hombres y mujeres que manifestaran su naturaleza en la tierra. Sí, el ministerio quíntuple es para hombres y mujeres. No fue limitado, que si leemos nuevamente Génesis 1:26, podemos entender cómo el Señor llamó al hombre y a la mujer en igualdad de condiciones, los estableció. Dice que varón y hembra, en otra versión dice varón y varona, los constituyó y ahí les bendijo y les dio indicaciones. Entonces, podemos entender que el ministerio quíntuple además es para hombres y mujeres, ¿ok? Entonces, es una especie de intercambio que comenzó en la cruz del Calvario y que ahora le regresa la autoridad a la iglesia para moverse en su nombre. Si prestamos atención al libro de Génesis, podemos ver cómo y podemos discernir, mejor dicho, la intención de Dios con la raza humana, la intención de nuestro Padre para con nosotros. Y siempre fue una intención de gobierno, de ponernos a gobernar, de ponernos a sojuzgar, de ponernos a manifestar su imagen, porque somos portadores de su imagen aquí en la tierra. ¿Qué pasa? El conflicto eterno, el momento en el que perdemos esa naturaleza, en el que perdemos esa autoridad cuando viene el pecado de Adán, el pecado original de Adán y Eva. Todo eso afectó la posición del hombre y la mujer en la tierra y el nivel de autoridad. Entonces, podemos quizás ahora mismo percibir que el hombre y la mujer fueron la primera iglesia. Dice que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces, creemos que en Adán y Eva, esa fue la primera iglesia. ¿Y cuál fue la intención de Dios con la iglesia? Bueno, podemos entonces encontrarlas en ellos. La iglesia está puesta para gobernar, está puesta para sojuzgar, está puesta para ejercer autoridad sobre toda la creación, sobre la tierra. Esa es la función de la iglesia. Por eso es tan importante que regresemos al diseño original, que busquemos siempre en Dios su voluntad, que busquemos siempre en Dios su palabra, que busquemos siempre en Él su deseo. Amén. Entonces, vamos a desglosar esta declaración que acabamos de hacer sobre el ministerio quíntuple, donde acabamos de decir que es la plenitud de Cristo, su obra, sus atributos y su poder. Según Efesios 1, 22 y 23, en la Biblia versión, la Biblia al día, dice: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta es su cuerpo. Es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Aquí se manifiesta lo que acabamos de ver. Aquí el Señor, en la palabra de Dios, está afirmando que sobre la iglesia hay una autoridad de dominio. La iglesia se reafirma como cabeza de todo. Y esta autoridad reafirmada viene a través del sacrificio de Cristo. Recuerde siempre que hablamos del intercambio. Cristo tomó nuestra posición y nos devolvió, porque ahora somos portadores de su imagen con acceso a su perdón, acceso a su misericordia y a su poder. Nos devolvió esa esencia, o sea, la esencia de la plenitud.
Por eso es tan importante que la iglesia de hoy entienda estos principios. Número 2, ¿qué es el ministerio quíntuple? Además, es la manifestación de su obra. ¿La obra de quién? La obra de Cristo. Su obra, primera de Juan 3:8, dice la palabra: el Hijo de Dios fue enviado para precisamente, dice esta versión, destruir las obras del diablo. ¿Cuál es la función de Cristo o una de las funciones de Cristo? Porque en Juan 3:16 podemos también ver bien también otras de sus funciones. En Juan 3:8, primera de Juan 3:8 dice que el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Así que quiero que entiendas que cuando hablamos de ministerio quíntuple, estamos hablando de un movimiento poderoso de la plenitud de Cristo, primero, de la obra de Cristo, en segundo, que es destruir las obras del diablo. Así que como iglesia, nosotros necesitamos movernos, necesitamos poder entender que necesitamos el ministerio quíntuple para hacer esa plenitud. Necesarios son hoy los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros. ¿Por qué? Porque necesitamos manifestar la plenitud de Cristo. Necesitamos manifestar su obra y necesitamos además manifestar sus atributos. ¿Cuáles son los atributos? ¿Qué significa los atributos? Bueno, significa las características de Cristo, y eso es lo que debemos manifestar hoy. El libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, versión la Biblia al día, dice: porque un niño nos ha nacido, y preste atención, porque en este versículo se engloban, se encierran todas las características tremendas del Salvador de Cristo que había de nacer. Dice: un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía, escuche, reposará sobre sus hombros, y se llamará, su nombre será admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Cada uno de estos nombres revelan un área o una característica que iba a tener Cristo. Admirable consejero, una sabiduría tremenda porque conoce al Padre como ningún otro. Dios poderoso, aquí está manifestando y afirmando la naturaleza divina de Cristo como Dios. Padre eterno, también haciendo referencia a que era la representación del Padre en la tierra, y príncipe de paz. Entonces necesitamos entender esto, necesitamos saber que el ministerio quíntuple, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, fueron puestos por Dios para manifestar esto también, y además manifestar su poder. En primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, en la Biblia al día dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Y aquí hay una comparación o una especie de parábola donde aquí en este texto, cuando menciona la mano de Dios, he visto muchos hombres de Dios que utilizan este ejemplo para referirse al ministerio quinto, porque son 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y a la vez usan una alegoría como que es la mano de Dios. Ok, entonces dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Necesitamos entender que para los tiempos que estamos viviendo hoy, no podemos estar con revelaciones a medias. No podemos seguir caminando con un entendimiento limitado de lo que Dios quiere hacer con nosotros, de lo que Dios quiere hacer con su iglesia, y de cuál debería ser la posición en que la iglesia debería estar caminando hoy. Necesitamos entender que el ministerio quíntuple es lo que manifiesta la plenitud de Dios, lo que manifiesta su obra, manifiesta sus atributos y manifiesta su poder. Por eso hay muchos ministerios que no le ha sido revelado este ministerio quíntuple, y algunos lastimosamente piensan que ya no es el tiempo de apóstoles y profetas, y usan textos de manera desubicada, de manera descontrolada, para decir que Pablo fue el último apóstol, cuando existen cientos de evidencia que a partir de él otros fueron levantados como apóstoles. Pero bueno, en otra enseñanza
de esta escuela me adelanto para anunciarte que una de las lecciones será el tema de cada una de las oficinas. Vamos a analizar en cada lección una de las oficinas a profundidad para esclarecer todos estos conceptos, para poder aclarar y para poder entender qué es un apóstol, para entender qué es un profeta, un pastor, un evangelista, un maestro, y para derrumbar cualquier fortaleza que se haya levantado o cualquier enseñanza errónea que hayan querido sembrar en nuestro espíritu. Entonces, entendiendo esto, me atrevo a hacer una afirmación bien contundente que probablemente te asombre, y es algo que nos ha sido revelado de parte de Dios y es algo que creemos que es 1000% de Dios. Se lo voy a decir: el ministerio quíntuple es el punto de partida para la manifestación de los hijos de Dios. El ministerio quíntuple, además, es el primer paso para hacer su iglesia, la que fue puesta por cabezas de todas las cosas. Sí, creemos que hasta que una iglesia no camine en la revelación del ministerio quíntuple, la revelación de que Cristo constituyó a cada uno en su oficina, creemos que no puede tal iglesia caminar en la plenitud de Cristo, porque estaría diciendo que aún está limitado, aún está mocho, por decirlo de alguna manera, la obra del Señor en la cruz, y no es así. Cada ministerio necesita, fíjese, no estoy diciendo que para que un ministerio sea exitoso tienen que tener ya apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No, estoy diciendo que una iglesia debe caminar en esta revelación, debe moverse en esta revelación, porque la formación de cada uno de los ministerios puede tomar años y es una formación profunda que requiere de muchos procesos, que requiere de muchas situaciones, requiere de mucha muerte, requiere de una preparación profunda, de un llamado de parte de Dios, y por eso no se puede establecer a la ligera cada uno de estas oficinas, aunque ya muchos estemos caminando en ellas, ya muchos estemos manifestando y que podamos ver las señales de cuál sería nuestro oficio. ¿Ok? Entonces, no podemos apresurarnos a decir, no, sí, ya yo soy esto o aquello. Necesitamos ser procesados. Entonces, hasta que una iglesia no camine en esta revelación, probablemente sea una iglesia, si te descuidas, hasta una iglesia de hombres. ¿Y cómo es eso, pastor? Así de simple. Podemos ser una iglesia porque nos reunimos, pero lo que el Señor nos está llamando a hacer es ser la iglesia de Efesios 1. Fíjense que en este libro de Efesios viene una serie de indicaciones, una serie de directrices específicas que el Señor estableció para nosotros como su pueblo y como su iglesia. El Señor quiere que nosotros seamos esa iglesia de Efesios 1, 22 y 23, y se lo voy a leer. Dice: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Recuerden, Cristo, el que vino, el que no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que vino y se despojó, ¿ok? Y se entregó por nosotros. Ahí Cristo vino y le devolvió a la iglesia su identidad, le devolvió a la iglesia su esencia. Y dice, y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, ¿el cuerpo de quién? El cuerpo de Cristo. Es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Así que necesitamos esta revelación. Necesitamos caminar en este nivel de autoridad. Necesitamos entender que a esto nos llamó el Señor. Ahora quiero hablarles de ponerles otro ejemplo, y es algo que hemos buscado, es algo que entendemos, queremos traértelo también como evidencia de lo que el Señor está haciendo, de cómo el Señor estableció un tiempo específico en el cual estamos viviendo. En Efesios 4:8, cuando usted lee, aquí hace referencia a Jesucristo, y la Biblia dice que cuando ascendió a lo alto, usted puede buscarlo, Efesios 4:8, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva la cautividad. En una versión dice una hueste de cautivos, dice, y dio dones a los hombres. En la Biblia amplificada, en el libro de Efesios 4:8, dice, y dio dones, escuche esto, dio dones en forma de hombre.
Así que podemos decir entonces que en este versículo es donde se inician o se nombran por primera vez los 5 ministerios, estos dones, lo que él dio. Fíjense que él fue, conquistó, llevó cautiva a la cautividad y ascendiendo repartió esos dones y continuamente y acto seguido en el libro o en el versículo 11, estamos en el versículo 8 y en el versículo 11 dijo y dio a unos, o sea, estableció, hay una versión que dice y le dio a unos el don de ser apóstoles, el don de ser profetas. Entonces en este momento necesitamos entender esto, que ahí los 5 ministerios en el tiempo actual, en esta dispensación, en la nueva época, en el Nuevo Testamento, fue allí donde se menciona por primera vez. Cristo desciende, lleva cautiva la cautividad, asciende, reparte los dones y en el versículo 11 dice y dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es importantísimo que entendamos que el Señor fue quien estableció esto. Es importantísimo que entendamos que no podemos ser una iglesia rezagada, una iglesia vacía, una iglesia que camine en la ausencia de la autoridad de Cristo. No podemos seguir caminando en títulos de iglesias que no exaltan y que no establecen de manera continua la victoria de Cristo. Esa es nuestra principal victoria. Esa tiene que ser nuestra principal característica. Manifestar la victoria de Cristo en la cruz. Y Cristo, en el momento en que hizo esto, dice la palabra, que estableció su iglesia. Continuamos viendo. En ese momento, cuando Cristo muere y resucita, lleva cautiva la cautividad, ahí hubo un cambio de sacerdocio, y preste atención para que no se me pierda. Ahí hubo una transformación en el sacerdocio. En el antiguo pacto, usted puede ver que el sacerdocio que funcionaba era el sacerdocio de Leví, con las leyes, con todo lo que da en el libro de Levítico, donde dice cómo es la conducta, donde dice cómo se han de hacer los sacrificios. Pero ahora, nosotros ya no estamos bajo el sacerdocio de Leví. Hoy caminamos por el sacerdocio de Melquisedec. Un sacerdocio un sacerdocio que trae vida, un sacerdocio de misericordia. Melquisedec es la representación de Cristo. Un sacerdocio que trae libertad, un sacerdocio que nos acerca a su presencia, que no pone limitaciones. Antes funcionaba la ley aarónica o mosaica y ahora funciona la ley del Espíritu. Vivimos en el Espíritu, no estamos atados a la ley, estamos atados al Espíritu y por el Espíritu caminamos en libertad. Por el Espíritu podemos disfrutar todo lo que Dios conquistó para nosotros. Ahora, si entendemos esta transformación de este cambio de sacerdocio, podemos entonces darnos cuenta que ahora la administración o el poder de Dios sobre la humanidad, o sea, la manifestación de la voluntad de Dios sobre la humanidad ahora sería distinta a partir de este cambio. En ese tiempo había profetas, reyes y sacerdotes. Usted puede encontrarlo en la Biblia y puede ver cómo se manifestaban de continuo los profetas, los reyes y los sacerdotes. Estos, por decirlo de alguna manera, eran como los ministerios que gobernaban al pueblo de Dios en ese entonces. Si usted se da cuenta y le prestamos un poco de atención a la temporada, al tiempo que se está viviendo ahí, podemos ver que esos serían como los ministerios de ese tiempo, los 3 ministerios que gobernaban al pueblo de Dios y cada uno tenía su función. Sin usurpar la función el uno del otro. Ahora, cuando Jesucristo muere y resucita, cambia totalmente esa forma. Te voy a decir por qué. En ese tiempo, ya te dije, estaban los profetas, reyes y sacerdotes. Ahora Cristo nos hace a todos reyes y sacerdotes. Ya no estamos limitados a que algunos manifestaran la palabra de Dios, a que algunos gobernaran, a que algunos oficiaran delante del Señor, sino que ahora todos somos reyes y sacerdotes y además tenemos la capacidad de fluir en la profecía, aunque no necesariamente
sea este nuestro ministerio, o nuestra oficina ministerial, o nuestro propósito, nuestro llamado, por decirlo de alguna manera. Puede notar entonces la transformación. Ahora nosotros somos todos reyes y sacerdotes, y además quiere que profeticemos, que prediquemos. Entonces podríamos resumir que el Señor cambia, quita a los profetas, reyes y sacerdotes como funcionaban en ese entonces, y levanta en su lugar a 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es una conclusión a la que podemos llegar a causa de la transformación de los tiempos, de la dispensación profética. Hoy ha cambiado la dispensación profética. Hoy podemos movernos bajo esa gracia y ese manto quíntuple, ese manto que es la plenitud de Cristo. Hoy estamos llamados a ser esa iglesia que el Señor constituyó, que el Señor estableció, que el Señor levantó. Esa es la función de Cristo. Ese es el deseo del Señor, que nosotros manifestemos esa identidad. Entonces, ¿cuál sería la función del ministerio quíntuple? Recuerda que cuando hablo de ministerio quíntuple hago referencia a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros. ¿Ok? Ese es el ministerio quíntuple. ¿Cuál sería la función de este ministerio, pastor? Bueno, vamos a ver ahora el libro de Efesios capítulo 4, versículo 12. Está todo ahí encerrado, está todo bien clarito, está bien delante de nuestros ojos. Dice: a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio. Diga conmigo: capacitar. Primera función, capacitar. Coma, para edificar. Diga conmigo: edificar. El Señor entonces puso el ministerio quíntuple para capacitar y para edificar el cuerpo de Cristo. Veamos lo que significa esto. ¿Qué significa la palabra capacitar? En su significado es hacer a alguien apto. Diga, capaz. Hacer a alguien apto, capaz. Y habilitarlo para algo. ¿A quién? A ese mismo alguien. El ministerio quíntuple tiene ese llamado de, número 1, hacer a alguien apto. ¿Y por qué? Porque es la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios manifestada, porque es la iglesia que Él estableció. El ministerio quíntuple tiene la capacidad dada por Dios de traer la revelación necesaria para que el cuerpo de Cristo sea apto, o sea, capaz de hacer su voluntad en la tierra y alcanzar la estatura del varón perfecto. Puede leerlo en este capítulo. ¿Ok? Y número 2, el ministerio quíntuple en acción habilita, activa, empodera a la iglesia para moverse en esa voluntad de Cristo. Por eso usted puede ver ministerios de años que dicen que los apóstoles y profetas no son para este tiempo. Usted puede notar una limitación en su revelación, en su manifestación y en sus frutos, porque es una iglesia limitada. ¿Ok? Número 2, segunda función, es la función de edificar. ¿Qué es edificar? Vamos a ver. Bueno, edificar, sus símiles son construir, erigir, levantar, obrar, fabricar, dar ejemplo y servir de modelo. Cuando una iglesia camina en el ministerio quíntuple, está testificando al pueblo, está testificando al cuerpo de Cristo que hay una estatura que alcanzar, que hay una plenitud, pongámoslo así. El poder que Dios tiene, el corazón de Cristo, el poder de Dios es tan intenso que lo repartió en 5, porque nosotros humanos estamos limitados. Pero cuando caminamos en esa plenitud, en esos 5 ministerios, respetando, valorando, sin usurpar la función del otro, juntos somos esa plenitud de Cristo manifestada. Por eso necesitamos hoy que se levanten apóstoles, que se levanten profetas. Necesitamos hoy que se levanten maestros, evangelistas, pastores, con una unción específica, con un llamado constituido por Cristo para ser esa iglesia que impacta a la sociedad, para ser esa iglesia que construye, la iglesia que levanta, para ser esa iglesia que sirve de modelo no solo al cuerpo, sino también a la sociedad. ¿Ok? Entonces,
Efesios 4, 11, 12, voy a leerte en la Nueva Traducción Viviente, dice, teniendo en cuenta estos significados de capacitar y de edificar, dice, ahora bien, Cristo dio las siguientes dones a la iglesia. Escucha esto, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al cuerpo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Así que podemos entender que el ministerio quíntuple, lamentablemente en algunos lugares se ha relacionado con autoridad, autoritarismo, manipulación, gobierno. Me refiero, sí es el gobierno de Dios, pero me refiero a un gobierno dictatorial, un gobierno no de Dios. Entonces, necesitamos entender esto, que la función del ministerio quíntuple es la de edificar, es la de constituir, de levantar, de preparar al pueblo de Dios para la obra de Dios, preparar al cuerpo de Cristo, a la iglesia, para que se manifieste como el Señor espera que lo haga. No es para maldecir, no es para manipular, es para preparar a todos para edificar al cuerpo de Cristo y que alcancen la estatura del varón perfecto. Entonces podemos concluir lo siguiente: el ministerio quíntuple es la manifestación de Cristo, sus obras, sus atributos y su poder. Número 2, el ministerio quíntuple es el principio de todo lo que el Señor quiere hacer en la tierra a través de esa iglesia. No existe, te puedo decir, una iglesia con autoridad que no tenga la revelación del ministerio quíntuple, porque no camina en la plenitud de Cristo. Número 3, su función es la de capacitar y edificar al cuerpo de Cristo. Recuerda que en próximas lecciones estaremos abordando a profundidad cada uno de los ministerios y sus funciones específicas, aunque todos podemos ya leerlo en Efesios 4, 11 al 13. Usted puede leer que la función de estos es edificar y capacitar. Pero además de esto, cada uno de las oficinas ministeriales tiene una asignación específica, un área específica, por llamarlo de esa manera, y unas manifestaciones o características que vamos a ver a profundidad y vamos a estudiarlo a la luz de la palabra. Así que sin más, le doy gracias a Dios porque hayas estado con nosotros en esta escuela. Te invitamos a que puedas repasarlo, puedas leer este texto y que puedas pedirle al Espíritu Santo que te revele, que te hable, que te muestre a profundidad qué significa tener el ministerio quíntuple. ¿Qué significa? Otra cosa, no existe reino de Dios sin ministerio quíntuple. No existe, porque insisto, si quitamos lo que Dios ha dicho, le estamos cortando una parte a su plenitud y esa no es su voluntad. Así que te esperamos la próxima semana. Le pedimos al Señor que te bendiga, que te guarde y que te puedas unir en el próximo encuentro. Lección número 2 de este nuevo nivel de la Escuela de Formación Ministerial. Así que ahí te esperamos. Que el Señor te bendiga. Recuerda, tenemos un cuestionario que te estará llegando con algunas preguntas sobre esta lección. Es importante que puedas llenarlo. Eso te ayudará a refrescar el conocimiento y a fijarlo. Amén. Así que por favor, seamos diligentes con esto también. Te mandamos un abrazo y declaramos la presencia de Dios sobre ti, bendiciéndote siempre en el nombre de Jesús.